Bueno, continuamos con la serie sobre el ángel de Jehová, las teofanías, como lo hemos venido observando, analizando. Y en esta lección vamos a estudiar dos momentos clave donde el ángel de Jehová se manifestó en la vida de los patriarcas. Primero, la primera parte que vamos a estudiar, esa teofanía en el monte Moriah, cuando intervino en el sacrificio de Isaac y reveló este ser su autoridad divina al detener la mano de Abraham y confirmar la promesa del pacto que Dios había hecho con él. Y luego, la segunda parte, vamos a ver la experiencia de Jacob, eh, tanto en Betel como en su caminar posterior, donde este ser se identificó a sí mismo como el Dios que lo guardaba y lo acompañaba siempre. Entonces, estos relatos, hermanos, muestran que el ángel de Jehová no es un mensajero común y corriente de los ángeles celestiales creados, sino una manifestación directa de Dios que se acerca al hombre para guiarlo, protegerlo, bendecirlo en los momentos decisivos de la historia bíblica. Entonces, lo que vamos a ver hoy en esta lección son las interacciones del ángel de Jehová con Abraham y con Jacob. Entonces, la primera interacción es el ángel de Jehová en el monte Moriah. Bueno, ya vimos unas lecciones atrás donde el ángel de Jehová había interactuado con Abraham. Ahora, en esos textos se le manifestó en tres personas, que se le aparece Jehová y ve tres personas. Aquí es una interacción de una de las tres personas de la divinidad, particularmente siempre solemos señalar al verbo divino como aquel que interactúa con Abraham en el monte Moriah, en ese episodio donde Dios puso a prueba a Abraham y le pidió que sacrificara a su hijo, por supuesto, para medir la obediencia de Abraham. Génesis capítulo 22. Ese es el capítulo que nos relata ese suceso y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Lo puso a prueba y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Bueno, es una escena impactante por la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Aquí el relato del sacrificio de Isaac es uno de los momentos más dramáticos de la historia bíblica.
Abraham fue puesto a prueba. Dios le dijo que ofreciera en sacrificio a su hijo único, el que milagrosamente le había concedido tener. Ahora, Dios quería probar la obediencia de Abraham. Una teofanía se describe luego, en el momento en que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Ahí dice la Biblia que el ángel de Jehová interrumpe el acto. Miremos lo que dicen los versículos del 9 al 12 de Génesis capítulo 22. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ahora observen el verso 11. Entonces, ¿quién? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, ¿quién habla acá? El ángel de Jehová. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Nótese cómo este ser, el ángel de Jehová, se refiere a Dios en segunda persona. Dice, porque ya conozco que temes a Dios. Pero observen este detalle que sigue. Por cuanto no, y observen eh, el tiempo en que se conjuga esta persona. No me rehusaste tu hijo, tu único. Bueno, no el tiempo, sino utiliza la primera persona singular. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El que está hablando es el ángel de Jehová. Habla de Dios en segunda persona, pero cuando habla de la prueba dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Interesante, ¿no? En esta parte del relato, mis hermanos, Abraham ya tenía el cuchillo en la mano y estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le había pedido. Y justo ahí aparece el ángel de Jehová, lo detiene, primero le dice, ya conozco que temes a Dios, segunda persona, reconociendo que este ángel, que Abraham estaba dispuesto a obedecer al Señor y que él, el ángel de Jehová y Dios Padre son dos personas distintas, porque dice, ya conozco que temes a Dios, ahí se refiere a la persona del Padre, dos personas distintas. No se identifica este ángel de Jehová en estas líneas como Dios el Padre, sino que respecto a Dios el Padre habla en segunda persona. Vuelvo y leo, porque ya conozco que temes a Dios. Pero enseguida cambia la forma de hablar y dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Ese cambio de segunda persona a primera persona es muy importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque muestra que el ángel no está hablando como un mensajero cualquiera, sino como el Dios que había puesto la prueba, el que había puesto a prueba a Abraham. Si fuera un ángel creado, habría dicho algo más o menos como, por cuanto no segunda persona, no le rehusaste tu hijo a Dios, más o menos así, manteniendo ese respeto, manteniendo la distancia, la distinción absoluta entre él, el ángel de Jehová, y Dios. Pero aquí el ángel habla en primera persona apropiándose de la prueba, de ser el autor de esa prueba. Y eso nos confirma que no es un simple mensajero, sino una manifestación divina. El ángel de Jehová, mis hermanos, como ya lo hemos estado viendo en esta serie de lecciones, el ángel de Jehová es Dios mismo manifestándose de manera visible ante las personas, lo que llamamos teofanía. Y el episodio de la intervención en Moría deja claro que este ser es diferente a todos los demás ángeles comunes y corrientes.
Ahí mismo el capítulo 22, versículos del 15 al 18, continúa la conversación entre el ángel de Jehová y Abraham, o lo que le dice este ser a Abraham. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Aquí merece lugar unas aclaraciones. Vamos despacio acá. Por un lado, hay muchos que cuando interpretan este tema y reconocen, aceptan que el ángel de Jehová es una teofanía, una manifestación de Dios, elevan tanto el papel de este ser divino que interpretan que aquí el ángel de Jehová es el que está haciendo un juramento. Voy a resaltar el versículo 16. Y ¿dijo quién? El ángel de Jehová, ¿sí? Por mí mismo he jurado. Observen ahí. Entonces, muchos cuando leen esas líneas dicen, miren, y bueno, los que leen esas líneas e interpretan junto conmigo que el ángel de Jehová es una manifestación de Dios, hay algunos que van un poco acelerados y dicen, mire, aquí el ángel de Jehová incluso está haciendo juramento por sí mismo. Se interpreta que el ángel está haciendo un juramento en su propio nombre. Pero leamos detenidamente lo que sigue, observen. Dice Jehová, versículo 16. El ángel teofánico está aclarando que ese juramento lo hace Dios el Padre. Debido a esto, viene el otro extremo. Los que no están de acuerdo con la doctrina de las teofanías, de que Dios se manifestó en forma de ángel, en la forma del ángel de Jehová, que dicen que el ángel de Jehová no es una manifestación de Dios, señalan este detalle, terminan señalando que esta porción demuestra que ese ángel es simplemente un portavoz celestial, un ángel común y corriente creado, celestial, un portavoz de Dios que no tiene naturaleza divina porque aquí él está hablando en nombre de Dios. Dice Jehová. Él aclara que el que le habla es, el mensaje viene de parte de Dios. Ahora, estos dos extremos no son ciertos, ¿no? Ni el que dice que el ángel de Jehová está juramentando por sí mismo, porque el texto ahí mismo hace la aclaración, dice que ese juramento lo dice Jehová. El ángel se refiere a otra persona fuera de él, que es el que está haciendo el juramento, pero habla en nombre de él. Pero eso tampoco nos puede conllevar al otro extremo de decir que entonces el ángel de Jehová no es un ser, no es un ser divino, no es una teofanía, no es una manifestación de Dios. Lo que realmente ocurre aquí, mis hermanos, es que este ser, aunque es divino, como ya lo hemos venido demostrando en las lecciones anteriores, por manifestarse en la forma de un ángel, por ser una teofanía, se implica algo. Cuando habla o interviene o interactúa con los hombres, como en este caso con Abraham, no está en su gloria absoluta como Dios, sino que desciende del cielo y cumple el papel de mensajero, da un mensaje de los misterios divinos. Por eso es que se le llama así, ángel. El término ángel, recordemos que en el hebreo es malak, que significa un mensajero. Ahora, este término ángel, vuelvo y reitero porque esto es recordando, no describe su esencia, su naturaleza, sino la función que está cumpliendo. Lo voy a poner acá, permítanme un momento. El término no describe su esencia, sino la función
que en ese momento está llevando a cabo, porque es que muchos se aferran para negar las teofanías de que la Biblia lo llama ángel, por lo tanto no es Dios. Otros aseguran o escriben a veces o comentan, Dios no es un ángel. Bueno, ahí están totalmente equivocados. Aquí el término ángel no está describiendo la naturaleza de este ser. Estás describiendo la función que está llevando a cabo, la de ser un mensajero, pero eso no quita que ese ser llamado el ángel de Jehová sea una manifestación de Dios. Está comunicando la palabra de Dios, cumple la función de mensajero, por eso se le llama ángel, pero pues no le quita su divinidad. El hecho de que diga, dice Jehová, no es una contradicción tampoco. Es la forma en que el verbo manifestado aquí en la forma del ángel de Jehová, tomando la forma de un ángel, se presentó como portador del mensaje divino sin dejar él de ser divino, sin dejar él de ser Dios. O sea, se despoja un poco de su gloria para acercarse a los hombres, porque es que en su gloria, dice la escritura, no me verá hombre y vivirá. Se despoja un poco de su gloria, así se puede acercar a los hombres, pero ese ser sigue siendo el mismo Dios, el eterno, como lo vimos en las lecciones anteriores, el que me ve, el que todo lo ve, como dijo Agar. Así que el hecho de que hable en nombre de Dios en esta porción de la escritura y en otras, no lo despoja de su divinidad, no queda despojado de su naturaleza divina, como tampoco cuando se hizo carne el verbo en la persona de Jesucristo y habló en nombre de Dios, entonces no podemos decir que dejó de ser Dios. Miremos lo que dice Juan capítulo 12, verso 49 y 50. Jesús, ya el verbo hecho carne, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y el hecho de que Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, hable en estos términos, hable en nombre de Dios, despojándose de su gloria y reduciéndose al nivel de los hombres, y en este caso posiblemente como un profeta nada más, hable como un profeta, así dice el Señor, así dice Dios, como dice aquí el ángel, dice Jehová, eso no le quitó su divinidad. Por eso no podemos ir así acelerados, apresurados, los del extremo que dicen que no hay teofanías y que el ángel de Jehová no es Dios, y que porque aquí dice el ángel, dice Jehová, entonces ya no es Dios, pierde su esencia. No, está cumpliendo un papel, está revelando el mensaje de Dios el Padre, pero el mismo ser, el ángel de Jehová, es un ser divino, como ya lo hemos sustentado en las lecciones anteriores. Así que mis hermanos, estos detalles son clave para entender las teofanías. El ángel de Jehová no es un ángel creado, sino el verbo eterno que asume temporalmente la figura de ser un mensajero. Su título de ángel enfatiza la misión, el rol que va a desempeñar, no define su naturaleza. Por eso puede hablar como Dios en primera persona, recibir la obediencia que se dirige a Dios, recibir la adoración que se le da a Dios y luego hablar de Dios en segunda persona, como ocurre aquí. Entonces, minimizar su divinidad, que porque primero que se le llama ángel o porque vemos que transmite un mensaje diciendo, así dice Jehová, así dice Dios, eso es perder de vista que el término indica un rol o una función, no su esencia. Allá en el monte de Moriah, donde interactuaba el ángel de Jehová con Abraham, este ángel de Jehová es Dios, se apropió de la prueba por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Se revela, se manifiesta en forma de un mensajero celestial, pero pues ya sabemos por las lecciones que hemos visto anteriormente que es un ser divino. Entonces, esta fue la breve interacción que tuvo el ángel de Jehová con Abraham. Ahora pasemos a la segunda interacción. El ángel de Jehová
con Jacob en Betel. Esta interacción es una de las que más me llama la atención y ya vamos a ver el por qué. Vayamos a Génesis capítulo 28 y vamos a leer desde el verso 10 al 16 en primer lugar, porque ahí es donde está esa interacción. Dice el versículo 10, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y dice el verso que sigue, y llegó a un cierto lugar, tengamos en mente ahí, cierto lugar, llegó allí y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, unas piedras que habían en aquel lugar las convirtió en su almohada. Versículo que sigue, versículo 12, y soñó. Y miren lo que ve en el sueño Jacob. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, pero el extremo tocaba en el cielo. No, no, imagínense esa escena de la visión, mis amados hermanos y oyentes. El extremo de la escalera tocaba el cielo y el otro extremo en la tierra. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahí está la escena. Pero versículo 13, observen. Y he aquí Jehová, Dios, estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, y lo resalto, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Quién se le manifiesta en el sueño a Jacob? El texto es lo suficientemente claro. Jehová, Dios, el Eterno, está en lo alto de la escalera. Y se identifica a sí mismo como Jehová o Yahvé. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y ahora el de Jacob, por supuesto. Y miren las palabras que le dice a Jacob. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Resumen, Dios. Dios es quien está hablando, manifestándosele a Jacob aquí en el sueño, no en persona. O sea, no tenemos una teofanía, tenemos es una visión, un sueño de Jacob, y ahí no se le manifiesta como un ángel, sino como Dios mismo. Dice el texto, Jehová estaba en lo alto de la escalera y se le presenta y le dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Interesante, ¿no? Y despierta Jacob del sueño, verso 16, y dice, atemorizado, dice Jacob, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Esto lo dice asombrado, asustado posiblemente, porque que a uno se le manifieste Dios en un sueño es impresionante. Ciertamente Jehová está en este lugar. Estamos identificando quién es el ser que se le manifestó a Jacob en el sueño. Hay ángeles, ángeles comunes y corrientes, seres creados que suben y bajan por la escalera que él ve. Pero el que está arriba no es un ángel, es Dios, Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Jacob. Jacob se encontraba en una situación difícil en el contexto de este pasaje. Había engañado a su hermano Esaú y ahora huía. Él estaba huyendo de su casa para salvar su vida porque Esaú lo quería matar. El camino hacia Harán lo llevó a este lugar solitario donde al caer la noche se acuesta sobre piedras que improvisa como almohada, y en ese contexto de incertidumbre, de miedos, de estar huyendo Jacob, Dios se le manifestó en el sueño y la visión de la escalera
que tiene un significado tipológico que en otra lección estudiaremos. Hay ángeles subiendo y bajando por la escalera, muestra que aunque Jacob estaba lejos de su hogar, vulnerable, el cielo no estaba cerrado para Jacob. Era un momento de transición en la vida de Jacob, porque a partir de este momento Jacob empieza a cambiar muchas cosas malas de su vida, y en medio de esa fuga, Dios se le manifestó no en teofanía, sino a través de un sueño, como lo hemos acabado de leer. El relato, mis hermanos, enfatiza que en lo alto de la escalera, ese es el punto, ¿quién está? Está Yahvé o Jehová. Él habla y le renueva las promesas que le hizo a Abraham y a Isaac, ahora se las renueva a Jacob. No dice el texto que el que estaba en la cima de la escalera era uno de esos ángeles que subían y bajaban. Dice que es Dios mismo y se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Soy bastante enfático en esto. Al final, cuando despierta Jacob, dice, uy, Dios está en este lugar y yo no lo sabía, porque reconoce que el que se le manifestó en el sueño fue Dios. El texto deja muy claro que la experiencia de Jacob fue un encuentro directo con Dios, una revelación que iba a marcar la vida de Jacob de ahí en adelante. Y debido a eso, Jacob, ¿saben qué hace Jacob? Le puso nombre a ese lugar, le cambia el nombre a ese lugar. Por eso yo enfaticé al principio y llegó a un cierto lugar, versículo 11, lo pueden leer ahí en la pantalla. Pero miren, Génesis 28 del 17 al 18, los versos que siguen, miren lo que dice. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, la ungió. Y observen, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Ese lugar se llamaba Luz, pero luego, ¿qué nombre le puso? Betel. Esa palabra Betel significa casa de Dios. Ahora, inmediatamente hace un voto, una promesa, e hizo Jacob voto, verso 20, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hace un voto, donde prácticamente las cosas se resumen es, si Dios me libra del mal que me quieren hacer, me quieren matar, si Dios me protege, me guarda en todo este recorrido, yo me entrego totalmente a Dios, es lo que está diciendo Jacob. Entonces, el relato enfatiza ese reconocimiento de Jacob de que tuvo una interacción con Dios, no dice que con el ángel, sino con Dios. Ahí es donde Jacob después, nosotros seguimos leyendo los capítulos que siguen, llega donde Labán se casa con Lea y luego con Raquel después de que con la misma moneda le pague Labán al respecto porque pues había, había traicionado a su padre, ahora Labán es el que lo engaña y después de muchos años de servicio bajo Labán, Jacob había formado ya una familia, había prosperado, pero la relación con el suegro, con Labán, se volvió muy difícil. Eso nos lo relata creo que el capítulo 30, y Labán lo engañaba en los acuerdos que hacían, cambiaba su salario en repetidas ocasiones, buscaba aprovecharse de Jacob, era aprovechado con Jacob. En medio de ese ambiente de injusticia, de desconfianza, de incertidumbre, Jacob toma la decisión de regresar a la tierra de sus padres. Y fue entonces cuando Dios interviene de manera especial para ayudarlo y a Jacob se le aparece el ángel de Jehová. Vamos a ver cómo interactúa el ángel de Jehová con
Jacob, pero lo más llamativo, prestemos atención a las palabras del ángel. Miremos ahí, nos saltamos unos capítulos más adelante, llegamos a Génesis capítulo 31, del verso 11 al 13. ¿Quién habla ahora con Jacob? Mire lo que dice. Y me dijo el ángel de Dios, lo mismo, el ángel de Jehová, en sueños, se le manifestó en sueños. Jacob. Y yo dije, heme aquí. Pausa aquí. Aquí ya el que está hablando con Jacob es el ángel de Jehová, el ángel de Dios. Miren las palabras del ángel, versículo 12. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Bueno, le está explicando la visión que tuvo en el sueño. Y le dice, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Ahí está conversando el ángel, ahí está hablando el ángel con Jacob en el sueño. Pero miren cómo se le presenta el ángel, cómo se identifica el ángel ante Jacob. Versículo 13, nótenlo. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Tras del hecho, el voto que Jacob hizo allí ante Dios, dice el ángel que fue ante él. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Este es el pasaje, hermanos, más directo de la Biblia, donde el ángel de Jehová declara directamente que él es Dios. Si alguien que se opone a las teofanías y a que el ángel de Jehová es una manifestación de Dios, preguntara en un debate hipotético y dijera, muéstreme un pasaje donde el ángel de Jehová diga que es Dios y le creo, helo aquí. Este es el texto. El ángel de Jehová vuelve y se le aparece en sueños a Jacob y cuando se le presenta le dice en el verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto, pero el que está hablando es el ángel. ¿Cuándo un ángel común podría decir esto? Sería una blasfemia, sería un pecado, pero este ángel se presenta a sí mismo como Dios, ¿no? Este es el pasaje, hermanos, que yo digo el más directo que hay, ¿no? Este ángel no se presenta ante Jacob como un mensajero cualquiera, no habló como los demás ángeles hablaban, sino que se identificó a sí mismo con el Dios de Betel. Y acuerden cómo se le presentó en Betel, recuerden, Génesis 28:13, nos devolvemos otra vez. Y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera y dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. ¿Qué le está diciendo unos capítulos más adelante, capítulo 31, verso 13? ¿Qué le está diciendo el ángel de Jehová a Jacob? Le está diciendo, yo soy el Dios que se le apareció en Betel. O sea, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, el que viste en la cima de la escalera, ese soy yo. Ahora, aquí es el ángel de Dios. Donde ahí tú me hiciste un voto. ¿Te acuerdas, Jacob, que tú me hiciste un voto allá? Bueno, pero se le está presentando es el ángel de Jehová y está declarando directamente que él es Dios. Recuerden, el voto versículos del 20 al 22 del capítulo 28. Vamos en retrospectiva un poco ahí. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Indiscutiblemente, este ser llamado el ángel de Dios, el ángel de Jehová, se identificó como Dios. El texto es ineludible, es un axioma, es bastante claro, irrefutable. El que trate de refutar o de objetar no se enfrenta a un expositor, no se enfrenta a aquel que diga, yo creo que el ángel de Jehová es Dios, se enfrenta directamente al texto bíblico que habla de manera clara y concisa. El texto deja claro que quien habla no es un ángel creado, sino el mismo Dios que se manifiesta en forma de ángel. Y este es el pasaje que los que se oponen a la doctrina de las teofanías
no pueden objetar con argumentos razonables porque es una declaración directa hecha por boca del ángel, el ángel de Jehová que se le manifestó a Jacob. Y aquí quiero que recordemos esas palabras del voto, porque miren lo que dice el verso 20 al 22 de Génesis 28, el que está ahí abajo. Jacob hace un voto a él, al Dios que se le apareció. Y dice, si me guarda en este viaje en que voy, si logro llegar en paz a la casa de mi padre, porque el temor de Jacob, ¿cuál era? Que su hermano Esaú lo matara, que perdiera la vida, estaba en peligro. Esaú había quedado muy lleno de mucho odio y rencor y quería matar a su hermano. Por eso fue que Jacob huyó. El voto que hizo en Betel, en en un momento de huida, y es una petición muy concreta, mis hermanos, que Dios lo guarde en ese viaje, le provea lo necesario. Eso es lo que está pidiendo Jacob en el voto. Y que lo permitiera volver en paz. Cuando dice en paz es totalmente seguro, con su vida resguardada en integridad, volver en paz a la casa de su padre. O sea, Jacob lo que está pidiendo es protección, sustento, y pidió volver en paz a la casa de su padre Isaac porque sabía que Esaú le quería matar. O sea, pidió que lo librara de esos peligros que él temía. Pasan los años. Aquí nos vamos a adelantar varios capítulos del libro del Génesis. Pasan años. Ya viene el episodio de José y pasan todos estos sucesos con José. Jacob envejece. Llega el momento de bendecir a sus hijos, a sus nietos también. Jacob mira hacia el pasado y hace una declaración donde reconoce que el Dios que le había libertado, el que se había encontrado en Betel, era el ángel de Jehová. Lo dice el mismo Jacob, vamos a leerlo. Génesis 48, nótese todos los capítulos que nos saltamos. Ya está anciano Jacob. Versículos del 15 al 16. Miren lo que dice, ya está bendiciendo, él está anciano, va a morir, y está bendiciendo a sus hijos y a sus nietos. Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. O sea, Dios le cumplió la promesa, el voto que hizo Jacob fue cumplido. Y el verso que sigue, mire lo que dice. El ángel que me liberta de todo mal, y no solamente liberta, sino que tiene poder de bendecir. Mire lo que pide en oración Jacob a este ángel. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Nótese, para Jacob, ya viejo, el que lo había librado de todo mal a lo largo de su vida, ¿quién fue? El ángel de Jehová. Ahora, Jacob reconoce que este ángel tiene poder para bendecir, porque estas palabras de bendición sobre sus hijos son prácticamente una oración que está haciendo Jacob a Dios. Está orando y está diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que mantiene, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. O sea que al ángel de Jehová se le pudo orar, se le pudo pedir que libertara de todo mal y que bendijera, y lo hace, porque no es un ángel común y corriente, es un ser divino, es el verbo divino manifestándose en forma de ángel. Nos preguntamos aquí, porque para los que dicen que no hay teofanías y que el ángel de Jehová no es Dios, nos preguntamos, ¿se equivocó Jacob al atribuirle al ángel de Jehová estas características divinas? ¿Estuvo errado doctrinalmente Jacob? De ninguna manera. Es imposible que en este caso Jacob estuviera equivocado. Lo que Jacob confiesa aquí es
coherente con toda su experiencia y con todo lo que ya hemos visto en esta serie de lecciones. No era un ángel común, creado. Este ángel le había dicho que era Dios mismo, él mismo se lo declara. Por lo tanto, el ángel de Jehová es una manifestación directa de Dios. Se trata de una teofanía. Y las palabras de Jacob, más que bendiciones de él para con sus hijos, fueron una oración que él está haciendo a Dios y una oración que le hace también al ángel de Jehová. En resumen, lo que hemos visto, el ángel de Jehová, hermanos, es un ángel que habla como Dios, con autoridad divina. Segundo, es un ángel que se presentó a sí mismo como el Dios de Betel, lo dice él por su propia boca. Tercero, es un ángel que puede librar de todo mal a las personas, como lo dice este texto. Y cuarto, es un ángel que tiene poder para bendecir a las personas. Conclusión, no es un ángel celestial común, creado, sino una manifestación de Dios, un ser divino, o como estamos viendo la terminología que estamos usando en esta serie, una teofanía. Hasta aquí, mis hermanos, esta lección sobre el ángel de Jehová. En Moriah con Abraham, en Betel con Jacob, lo que vemos es que el ángel de Jehová no actuó como un mensajero común y corriente creado, sino como Dios manifestándose en forma de ángel. Con Abraham detuvo el sacrificio de Isaac, habló en primera persona mostrando autoridad divina. Con Jacob se identificó como el Dios de Betel, confirmó que había sido él el que lo había guardado y lo acompañó en el camino. Y en ambos episodios que hemos visto en esta noche, la escritura muestra que este ángel no es un ser inferior a Dios en esencia, sino una teofanía. El verbo eterno, como lo veremos en lecciones más adelante, que se acercó a los hombres antes de encarnarse para guiar, proteger, bendecir, anticipando la encarnación que empezamos a ver en los evangelios. Gracias por la atención que me prestaron y que el Todopoderoso les bendiga.